Quiero que le diga con yo y decir gloria a Dios y ustedes lo van a decir aleluya. Ahí va. ¡Gloria a Dios! Esta parte. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que no le gane, que no le gane. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En la tribuna, todos. ¡Gloria a Dios! Una vez más, ¡gloria a Dios! Todos juntos, ¡gloria a Dios! Bien, bien, fuerte aplauso. Y vamos a continuar. Vamos a hacer un canto al Espíritu Santo de adoración. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígale con sus manos levantadas: Espíritu Santo, muévete aquí en este lugar. Llénalo todo, abrázalo todo, inúndalo todo, quémalo todo con tu fuego de amor. Espíritu Santo, rodéalo todo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, llénanos a todos. Muévete en este lugar, muévete en mí. Y dile al Espíritu: Espíritu Santo, sé libre en mí. Sé libre en mí. Muévete en mi mente, en mi corazón, en mi interior. Espíritu Santo, sé libre en mí. Y que yo sea libre en ti. Que yo sea libre en ti. Y digámosle una vez más con el canto: muévete, Espíritu Santo. Cantemos orando, oremos cantando, no cantemos por cantar. Ora cantando, canta orando. Espíritu Santo, Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor y muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Muy bien, ¿cuántos carismáticos hay en este lugar? Que digan amén. Todos se identifican con esta expresión, carismáticos. Definitivamente, lo mejor que nos ha podido pasar en la vida es
conocer al Señor Jesús en la renovación carismática católica. Amén. Cuando hablamos de la renovación carismática católica, me han pedido conversar un poco de esto. Estamos hablando de un estilo de vida. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, en el numeral 1 escribe: no se comienza a ser cristiano como resultado de una gran idea o por una mera decisión ética. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento llamado Jesús de Nazaret, que trae consigo una orientación decisiva que mueve a decisiones concretas y un nuevo horizonte a la vida. El Papa Benedicto XVI utiliza aquí la palabra acontecimiento. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Dígale al que tiene al lado: Dios no es un evento, es un acontecimiento. Así que, mis hermanos, oiga bien, yo les invito a vivir este tiempo de Dios al máximo. Este encuentro de hoy, primer encuentro presencial, iniciando esta nueva etapa, podríamos decir que muchos llaman post-pandemia, donde las cosas no pueden seguir haciéndose de la misma manera, donde definitivamente no es una etapa solo de cambio, sino un cambio de etapa. Pero cuidado, hermanos y hermanas del Paraguay, de la Renovación Carismática Católica. Recuerdo cuando Michelle Morán, quien fue presidenta del ICRES hace algunos años, antes del nacimiento de CARIS, del nuevo organismo de servicio mundial para toda la corriente de gracia del mundo entero, Michelle Morán en el 2011, hablando de la renovación de Brasil, en camino a un encuentro mundial de jóvenes que hubo en Foz de Iguazú, Brasil, en el 2012, decía que uno de los principales peligros en la renovación carismática católica es la cultura del evento. Porque con frecuencia, oiga bien, nuestros encuentros, congresos, retiros, tenemos la tentación de que se conviertan solo en eventos. Y un evento es una eventualidad. Algo que pasa sin que nada pase en la vida. Yo quisiera invitarle a seguir viviendo hoy no un evento más, sino un acontecimiento. ¿A vivir un qué? Diga fuerte esa palabra. ¿A vivir un qué? ¿Y un acontecimiento qué es? Un acontecimiento es una experiencia de Dios que trae siempre novedad. Es una experiencia que genera respuestas. Es una experiencia de Dios nueva que trae orientación, que trae hoy sanación, libertad, luz a tu vida, que mueve a decisiones concretas. Dios no es un evento repetitivo. Dios es un acontecimiento siempre nuevo. Así que invitarlos a vivir hoy un acontecimiento. Hoy estamos viviendo un acontecimiento que marca una nueva etapa en la historia de la renovación carismática del Paraguay. Un acontecimiento de Dios. Y les citaba estas palabras de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano, repito, como resultado de una gran idea o por una mera decisión ética, sino por el encuentro con un acontecimiento llamado Jesús de Nazaret.
Y bien podríamos aplicar estas palabras al llamado de Dios en nuestra vida a la renovación carismática católica, a esta corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. No se entra a la renovación carismática católica por leer un libro, que es bueno leer, formarse. Yo aquí tengo este libro maravilloso de Salvador Carrillo Aldal, Renovación Católica en el Espíritu Santo, Teología y Pastoral. Pero no se entra a la renovación carismática católica por leer un libro como resultado de una gran idea, o porque somos los más buenos, los más santos, los mejores, una especie de católicos superiores. No, para nada. Se entra a la renovación carismática católica por el encuentro, por una vivencia, por un acontecimiento, por una experiencia llamada bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés personal y comunitario, que no es otra cosa que esta experiencia que cambia la vida, que resume San Pablo en Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Ese versículo quizás resume lo que es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en la vida, que cambia la vida, que cambia la historia. El amor de Dios derramado en el corazón. Y si el amor de Dios lo llena todo, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo. Hay libertad, hay vida nueva. Uno, podríamos decir, no entra a la renovación carismática, sino que la renovación carismática entra en uno. Amén. Él lo hace, y cuando entra, no se va. Dígale al que tiene al lado: no te vas a ir. No te vas a ir. Además que cuando el Señor ya te ha llamado, cuando el Señor ya te ha marcado la vida, mira, es imposible huir de su llamado. Es imposible ahogar la voz de Jesús en el corazón. Yo empecé en la renovación carismática católica. En realidad, mi papá tuvo una experiencia de conversión muy fuerte estando en prisión. El Señor lo encontró a él estando en prisión, cumpliendo una condena por narcotráfico. Ahí lo encontró a él, a mi papá. Saliendo de la cárcel, entró inmediatamente a la renovación carismática, llevado por mi abuela, a empujones que lo llevó. Y ahí conoció a mi mamá, se casaron. Yo soy el mayor de 7 hermanos. Yo tengo 41 años actualmente. Me sigue Daniel de 40, Pablo de 39, Gabriel de 38, Marcela de 37. Mis papás no tenían televisión, ¿no? Ya después vino la menor de las mujeres y el menor de los hombres. Y crecimos en este ambiente de congresos, de encuentros. Mi papá desde ese entonces hasta el día de hoy ha estado involucrado en la renovación carismática de lleno, en el servicio, en el liderazgo, en la evangelización. Pero tuve mi primera experiencia personal, diríamos, ese encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús a través del Espíritu Santo en enero de 1998. Tenía yo 16 años cuando llegué a aquel grupo de jóvenes en San José, Costa Rica, que se llamaba Fuerza Juvenil Carismática. Y ahí tuve mi primera experiencia en un grupo de jóvenes, en un grupo de oración, al que llegué obligado. Así como lo escuchan, llegué obligado por un primo que me invitó que en paz descanse. Y ese sábado de enero del 98, pues simplemente cuando llegué a mi casa era radicalmente otro.
Ahí empecé mi camino en esta corriente de gracia, en esta renovación carismática católica, que desde entonces ha sido pues una vocación, un llamado en ella, para la iglesia, para servir. Después tuve una experiencia de alejamiento. Por eso les decía, cuando el Señor te ha marcado no podrás huir de su llamado. Un 2 de agosto del 99, después de una crisis personal que estaba viviendo ese año y familiar, les conté que mi papá siempre estuvo en la renovación, pero en el 99 hubo una crisis, una zarandeada familiar. Yo soy el mayor de 7. En el 98, en agosto, yo tenía 17 años. Yo cumplo años el 1 de octubre. Todavía tenía 17 años, recién cumplí, por si hay regalos, son bienvenidos. Y resulta que el 2 de agosto del 99, yo le dije al Señor frente al templo parroquial, en mi parroquia, San Luis de Tolosa, Acerrí, San José, era como pasada la medianoche. Allá en Costa Rica, aquí como es un país muy mariano, ¿no? Enamorado de María. Allá en Costa Rica nuestra patrona es la Reina de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, que se celebra el 2 de agosto. Y es pues muy tradicional, en el país es fuerte la peregrinación. Allá le llamamos romería. Y de San José y de muchos lugares salen desde días antes. Y nosotros salíamos con nuestro grupo de jóvenes la noche anterior hacia Cartago, a la Basílica de los Ángeles, en romería, en peregrinación. Yo estaba viviendo una crisis familiar, pero resulta que esa noche yo estaba feliz porque iba a ir con una chica a la que a mí me gustaba. Bueno, yo creo que yo le gustaba a ella más bien. Y resulta que esta chica al final me dice que no va a ir. Y eso fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Yo me sentí como adolescente, enamorado, no correspondido, entré en crisis. No puedo vivir sin ti. Sin ti no valgo nada. Y entré en esa crisis, ustedes me comprenden, ¿no? De enamorado no correspondido, ¿no? Algunos dijeron sí, así, ¿verdad? Con toda el alma. Resulta que pues me quedé solo frente al templo parroquial y pasada la medianoche aquel lugar estaba desierto y me paré frente al templo, frente a la puerta principal con plena conciencia de que dentro está el sagrario y dentro del sagrario está Jesús. Y le dije al Señor, no quiero nada contigo, me marcho, me voy, renuncio. Así le dije, y muy en serio. No quiero contigo nunca más algo en mi vida. Me marcho, me voy, renuncio. Y fue tan en serio que ese mismo día, 2 de agosto del 99, consumí drogas por primera vez. En mi vida las había visto. Pero ahí empezó ese proceso de toda adicción. Y fue un camino, un proceso como de varios años, como hasta el 2005. Pero algo sucedía, el Señor seguía llamando, el Señor seguía buscándome, el Señor seguía, podríamos decir, acosándome amorosamente, respetuosamente. Es que cuando el Señor te ha llamado ya no puedes huir de su llamado. Pero yo no quería nada con Él. Y muchas veces el Señor me hablaba a través de personas, de circunstancias, y también tuve algunas experiencias que me atrevo a decir, era como si el Señor cara a cara te dijera, aquí estoy, te llamo, tú eres mío. Y como si yo cara a cara también le dijera, no quiero nada contigo. Yo creo que si llego al cielo, el que me va a recibir es Jonás, el profeta que huía de Dios y terminó en el vientre de un gran pez, dice el relato de la Escritura, y entendió la fuerza, pero entendió. Yo creo que si llego al cielo me va a recibir Jonás y me va a decir, oiga, qué bruto, me ganó. Pero como decía mi papá en una ocasión, Dios te da la paz, pero no te deja en paz. Dígale al que tiene al lado, Dios te da la paz, pero no te deja en paz. No podrás huir de su llamado.
Bueno, y para no hacer largo esta parte, ya por allá del 2005 tuve una experiencia. Y fíjense cómo el Señor siempre me seguía llamando a la renovación. La renovación siempre ha sido para mí como el camino que el Señor me ha marcado de vida, de servicio. Y resulta que allá por el 2005, después de esos años de turbulencia, yo muchas veces ingresaba nuevamente a la iglesia y trataba de levantarme, pero en el fondo no quería. Muy en el fondo no quería. Hasta que tuve una experiencia en el 2005, me gané una beca, todo incluido, alimentación, hospedaje, a una correccional. Llego a este lugar que se llamaba Teen Challenge, en inglés, que significa desafío juvenil, cuyo lema es: la cruz es más fuerte que el puñal. Resulta que Teen Challenge lo fundó un pastor en Nueva York que se llamaba David Wilkerson. No sé si alguno ha escuchado aquí del puñal y la cruz. Es un libro que relata una obra que hizo David Wilkerson predicando a los pandilleros de Nueva York. Y predicando a los pandilleros de Nueva York se convirtió Nicky Cruz y varios de su pandilla, que era una de las mafias más fuertes en ese momento en Nueva York, que se llamaban los Mao Mao. Ese libro, El puñal y la cruz, se leía en los inicios de la renovación, poco antes de iniciar. De hecho, los que hicieron el retiro en Duquesne, en la Casa del Arca y la Paloma, el 17, 18 y 19 de febrero del 67, tenían como requisito haber leído ese libro para entender un poco qué era el bautismo en el Espíritu Santo, que en la iglesia no se hablaba mucho, pero que sabemos hoy, gracias a Dios, 50 años después de la renovación, que es una experiencia que está en la Biblia, en el Evangelio, y está en la historia de la iglesia. Y gracias a Dios hoy, en la expresión bautismo en el Espíritu Santo ha entrado en el lenguaje eclesial, gracias al Papa Francisco, sobre todo en los últimos tiempos, al Cardenal Cantalamessa. Resulta que llego a este lugar y una madrugada dentro de la primera semana yo no quería estar ahí. Yo no quería, de verdad se lo digo. Pero había hecho tanto daño que mi familia me puso un ultimátum: o está ahí o termina ese proceso o no regresa a la casa. Imagínense lo duro que fue para mi papá, que vivió eso en su juventud, en su niñez, y que lo que menos que quiere un padre es ver en su hijo reflejado el dolor y el sufrimiento que él pasó. Bueno, resulta que estoy en ese lugar allá en el Caribe de Costa Rica, metido en la montaña. Así era la casa. Era una casa de 3 pisos, como en forma circular, y el tercer piso era una terraza abierta alrededor. Una madrugada dentro de la primera semana me despierto, tomo una Biblia que tenía a mi lado y subo a la terraza. Una Biblia de Jerusalén era. Y resulta que no crean que subí a orar. Subí porque estaba en una gran lucha interior. Y la lucha interior era: ¿me voy o me quedo? Yo no quería estar ahí. Si me voy es para regresar a lo mismo. Si me quedo es la opción que me está dando mi familia. Y yo estaba en esa ansiedad y en esa lucha interior. Recuerdo que puse la Biblia en una mesa y caminaba de un lado al otro y tenía la opción de irme. Tenía libertad de irme. No nos obligaban a estar ahí. Resulta que me acerco a la Biblia, que la palabra de Dios siempre ha tenido que ver mucho en mi camino, y la abro espontáneamente, ¿no? Me acerco a la Biblia y la abro espontáneamente, y mis ojos se posaron sobre un versículo bíblico, como si alguien me hubiera sujetado la cabeza: lea aquí. ¿Y saben cuál fue el versículo bíblico que leí? ¿Quieren saberlo? Es, para el que sabe de Biblia, hasta el libro menos esperado, Levíticos. Levíticos 26-21, versión Jerusalén. Y resulta que leo ese versículo que dice, ¿recuerdan cuál era mi problema? Yo no quería nada con Dios. Realmente no quería nada con Dios. No crean que porque estoy aquí predicando he sido fácil para el Señor, o porque nací monaguillo, o sudo incienso o algo así, no, para nada. Y resulta que leo Levítico 26-21 que dice, oigan lo que me dijo el Señor:
Y si no quieres oírme, y si sigues enfrentándote conmigo, volveré a castigarte 7 veces más a causa de tus pecados. Cuando yo leí eso, lo que dije primero, y de verdad lo dije, fue: tranquilo, Señor, tranquilo, no es para tanto. Tranquilo. Aclaro algo: Dios no castiga. Es un texto del Antiguo Testamento que hay que entenderlo en su contexto. Lo que sí hace Dios, según el Nuevo Testamento, en Hebreos 4, es que corrige, como un padre corrige a sus hijos. Amonesta, me dice el padre acá. Corrige, amonesta, porque ama. Y en esa corrección sana. Resulta que cuando yo leí ese texto, hermanos, es difícil de explicar. Bueno, sí podría haber una explicación. Aquello fue una visitación del Espíritu Santo en ese lugar. Fue un bautismo en el Espíritu Santo ahí solo, personal. Yo recuerdo que caí de rodillas y terminé diciéndole al Señor nuevamente: Señor, aquí estoy, haz con mi vida lo que tú quieras. Me rindo, tú ganas. Tú ganas, la verdad tú ganas. Y es que para ganar con Dios hay que dejarse vencer por Él. Y resulta que me acosté. Y cuando me levanté ese día, así como lo escuchan, radicalmente otro. Es más, desde esa madrugada hasta el día de hoy, para la gloria de Dios. Y recuerdo que cuando me levanté, por eso fue un bautismo en el Espíritu, porque era como si me hubiera liberado las drogas automáticamente. Eso fue una liberación automática. El Señor tiene el poder de hacerlo, pero también Dios es un Dios de procesos. Dígale al que tiene al lado: Dios es un Dios de procesos. Y hay gente que no le gusta asumir procesos. Una verdadera experiencia del poder de Dios, oiga bien, una verdadera experiencia del poder de Dios que es real, que cambia vidas, te lleva a asumir su proceso en tu vida. Y en la medida en que abrazas su proceso en tu vida, se va revelando su propósito. Y en la medida en que vas creyendo su propósito en tu vida y lo vas realizando, tomando decisiones, poniéndote en camino, eso desemboca en plenitud. Y desde aquel día hasta el día de hoy, estuve ahí 13 meses, tuve que estar 13 meses, pero fue una experiencia maravillosa. Aquel lugar. Fíjense que era un interno, estaba tan metido nuevamente en Dios, que era un interno, uno más de los muchachos, que como a los 4 meses, los hermanos me pusieron a predicar. Era un interno, pero comencé a predicar dentro del centro a mis compañeros. Y siempre me respetaron como católico. Y siempre prediqué con una Biblia de Jerusalén que tengo, que aprecio mucho, que es bastante grande, gruesa. Siempre fue una experiencia de mucha fraternidad, una experiencia muy hermosa. Estuve ahí 13 meses, salí y volví a reintegrarme a la Renovación Carismática Católica, que ha sido un camino de vida, que realmente ha sido un estilo de vida. Puedo decir que el Señor en la Renovación Carismática Católica me lo ha dado todo: amigos, hermanos, familia, mi esposa, mi hija. Y que en la renovación, pues, he descubierto aún más mi fe católica. Sobre todo soy católico, me ha hecho más católico. La Renovación Carismática Católica es maravillosa, es hermosa. Y nadie te saca de la renovación, nada ni nadie te saca de la renovación si la renovación está dentro de ti. Amén. ¿Y qué significa renovación? ¿Qué significa renovación carismática? No estoy hablando, oigan bien, escuchen con atención. No estoy hablando de cargos, no estoy hablando de posiciones, no estoy hablando ni siquiera de estructuras que son necesarias. Pero cuidado, a veces hemos enfermado la renovación carismática católica, creyendo que lo que nos define es un cargo, creyendo que lo que nos define es una coordinación, una posición. No. Cuando hablo de renovación carismática, fíjense que yo nunca tuve cargos, del 98 hasta el 2012. Nunca.
ni me interesaban. Y en el 2012 el Señor me involucró con los jóvenes a nivel de mi arquidiócesis de San José, de la arquidiócesis, después nacional, después estuve un tiempo latinoamericano del 2013 al 2016 con la Secretaría Latinoamericana del CONCLAC. Y cuando me iba a casar, yo me estaba despidiendo del Consejo Arquidiocesano. Iba a ir a vivir a otro lugar. Yo no quería más cargos, más bien salí de algunos cargos antes, porque el Señor ponía en mi corazón: ya entrégalos, sal antes. Y el Señor me siguió llamando y actualmente estoy coordinando la arquidiócesis, todavía estoy de subcoordinador nacional y ahí en algunas funciones, pero eso no me define. Hoy me define, no me define. Hoy puedo ser coordinador mundial de la renovación y mañana no, que eso no me define. Cuando hablo de la renovación carismática, estoy hablando, oiga bien, del Espíritu. Estoy hablando de vivencia, de experiencia. Estoy hablando de un estilo de vida. No hablo, repito, de estructuras, de cargos, de funciones, que son importantes. Sí, son importantes la organización. Pero, sobre todo, hablo de esencia. No hablo de las formas, sino del fondo. Y quien vive esta esencia esparce la fragancia del Espíritu. Se nota. Lo carismático no se presume ni se esconde. Se nota, se refleja. No lo presumas. No hace falta presumir carismas, ni tampoco el otro extremo de esconderlos en una falsa humildad. No sirvo para nada, el Señor no me puede usar a mí. No, una cosa es la humildad y otra la inutilidad. Dígale al que tiene al lado: tu nada sirve para algo. Tu nada sirve para algo. Tu pequeñez sirve para mucho en manos del Señor. Lo carismático no se presume ni se esconde. Se nota. Se nota. Se nota. Dígale al que tiene al lado nuevamente: que se te note. Que se te note. ¿Recuerdan ese canto? Que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note. Que se te note el Espíritu de Dios. Oigan, cuando hablo de la renovación carismática católica, atención, es una identidad. ¿Es una qué? Dígalo fuerte, ¿es una qué? Yo creo que una verdadera experiencia de Dios te lleva sobre todo a descubrir tu identidad como hijo de Dios, como hombre, como mujer, como persona, que eres irrepetible, que eres irreemplazable en esta vida, que eres único e irrepetible. Es una identidad, es una forma de vida. Oigan bien, la RCC, repito, es un estilo de vida porque en ella mi vida ha conocido el amor de Dios, ha conocido al Señor Jesús, ha conocido al Espíritu Santo. Es una gracia, es un regalo. Por eso decimos, y el Papa Francisco nos lo ha recordado el 1 de junio del 2014 en el Estadio Olímpico de Roma, el Papa Francisco nos lo recordaba: renovación carismática católica, ustedes son una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Esa es vuestra definición, vuestra identidad, una corriente de gracia. Por eso el Papa Francisco ha llamado al nuevo organismo mundial de servicio para la renovación carismática católica CARIS. CARIS. ¿Cuántos han escuchado de CARIS aquí? Que levanten la mano. CARIS. Muy pocos, ¿sí? CARIS es el nuevo organismo. Se escribe C-H-A-R-I-S, pero se pronuncia CARIS, una palabra griega, CARIS, que significa gracia. Gracia. Gracia.
una corriente de gracia. Es una gracia que estés aquí. Es una gracia pertenecer a esta renovación carismática católica. Amén. Es un regalo, es un don. Corriente de gracia. Y cuando se pierde esta perspectiva de gracia, de la iniciativa amorosa de Dios, entonces ya no es corriente, no fluye. Nos volvemos controladores, nos volvemos legalistas, rígidos. Pero no, es gracia, gracia sobreabundante. La semana pasada tuvimos un seminario, el cuarto seminario internacional de Proyecto Timoteo, del 2 al 9 de octubre. Y me escribió una amiga, oigan bien, una amiga líder de la renovación. Resulta que ella fue coordinadora diocesana también, una líder que se había alejado en pandemia. Se había alejado, pero muy fuerte. Y muchas cosas que no digo, simplemente se había alejado. Había caído muy hondo en el mundo, en muchas cosas, durante ese tiempo. Y esa amiga me escribe: Javier, estoy destrozada, me siento tan indigna, culpable, lejos. Es más, se sentía tan mal que quería quitarse la vida, que quería suicidarse. Y me dice: Javier, yo quiero ir a Timoteo. Yo sé que ahí el Señor me va a levantar. Pero, ¿cuánto cobran? ¿Cuánto vale el seminario? Pues es toda una semana, día y noche. Si yo me hubiera puesto de rígido, de legalista, mira, no, así como estás, ¿cómo vas a venir? Es un seminario de predicadores. Y por supuesto le dije: claro que sí, ven, eres bienvenida. Y esa chica ahí, el Señor la metió en un taller de reparación, de restauración, de sanación durante toda la semana, porque estaba muy mal, muy mal. Y yo le dije: claro, ven, eres bienvenida, eres bienvenida. Porque dígale al que tiene al lado: evangelizar es salvar vidas. Es salvar vidas. Y gloria a Dios. Si hubieran visto a esa chica, el rostro con el que llegó, cuando yo estaba al lado de ella, parecía, de verdad, no exagero, un cadáver. Y salió totalmente renovada, rejuvenecida, liberada, levantada. ¿Quién era yo para decirle no? Una corriente de gracia. De gracia. Es gracia, es don. Y no somos dueños de la gracia. El dueño de la gracia es Jesucristo. Amén. Corriente de gracia. Por supuesto, hay que acompañar. Por supuesto, hay que pastorear. Por supuesto, hay que acompañar casos. Por supuesto. Pero no podemos perder esa perspectiva de gracia, corriente de gracia. Ahora, quiero ir un poco más a fondo para que renovemos hoy nuestro sentido de pertenencia a la corriente de gracia. ¿Qué significa ser carismático hoy de verdad? Fíjense que primero está la vivencia. ¿Primero está qué? ¿Cómo surgió la renovación carismática católica? El 25 de diciembre de 1961, Juan 23 convoca oficialmente el Concilio Vaticano II. Ya había manifestado el 25 de enero del 59 la intención, el propósito de realizar un concilio. Lo convoca en 1961 y lo clausura, es clausurado
el 8 de diciembre de 1965 por Pablo VI. No había pasado ni siquiera un año cuando a finales de 1966 ya el Espíritu empezó a moverse en algunos corazones de jóvenes, estudiantes universitarios allá en Pittsburgh, Pensilvania, pero oficialmente el fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero de 1967 surge la Renovación Carismática Católica en aquel retiro de fin de semana en la Casa del Arca y la Paloma en Duquesne, Pittsburgh, Pensilvania. Y aquellos lo que tuvieron ese fin de semana fue una experiencia. ¿Fue una qué? La renovación, obviamente después vendrían otras cosas, como organización, formación, pero primero fue una experiencia. ¿Y cómo hace falta volver a esa esencia? ¿Sí? A la experiencia. Porque el bautismo en el Espíritu Santo solo se puede entender viviéndolo. Y se puede profundizar, sí, entendiéndolo, formándonos. El padre Salvador Carrillo Alday escribió este librito que hace poco adquirí, que es una joya, no se lo voy a prestar. Renovación Católica en el Espíritu Santo. Padre Salvador Carrillo Alday fue uno de los pioneros de la renovación carismática en México. Un gran sacerdote, escritor, maravilloso. Y escribe: del viernes 17 al domingo 19 de febrero de 1967, unas 30 personas hacen un retiro de fin de semana, el retiro de Duquesne. Todo el sábado 18 lo pasan en oración y estudio. Por la noche oran para pedir el bautismo en el Espíritu Santo, y muchos de ellos tuvieron la certeza espiritual confirmada por la transformación interior y por la manifestación de dones del Espíritu Santo, de que su oración había sido escuchada. Gozaron la experiencia. ¿Gozaron qué? Diga fuerte esa palabra. ¿Gozaron qué? De un Pentecostés personal y en comunidad. Fue para ellos una verdadera actualización de Pentecostés. Y sigue diciendo más adelante: la renovación carismática o renovación en el Espíritu Santo había nacido. Todo comenzó con una chispa en Pittsburgh a partir del 67. Gracias a la fuerza incontenible del Espíritu, esa chispa se ha propagado como incendio sobre paja y ha invadido los 5 continentes de la tierra. Ahora, de oriente a occidente y de norte a sur, se proclama con el poder del Espíritu que Cristo vive, que es el Señor, que está en medio de nosotros, que nos bautiza con su Espíritu y que con Él glorificamos al Padre de los cielos. Y cita acá el padre Salvador Carrillo Alday, uno de los grandes teólogos de la iglesia en el Espíritu Santo, que escribió mucho del Espíritu Santo, Yves Congar. Y Yves Congar escribió sobre la renovación y dijo lo siguiente, escuchen con atención, amén. Dijo, comenta el padre Congar: la renovación en el Espíritu, ojo, no es solamente una moda. Sus frutos se perciben de inmediato. Se trata de una fuerte acción espiritual que cambia vidas. No es solamente un reavivamiento, una experiencia que sí puede ser muy de Dios hoy, reavivarnos, pero salir y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, apagados. No es solamente un reavivamiento, sino una verdadera renovación, un rejuvenecimiento, un frescor, una actualización de posibilidades nuevas que surgen de la iglesia siempre antigua y siempre nueva. Y quiero quedarme con una expresión acá del padre Congar: la renovación no es una moda. ¿No es una qué? Se perciben de inmediato. Es una fuerte acción espiritual que cambia vidas. Escuche bien. ¿Cuántos aquí se consideran y se sienten carismáticos? Que levanten la mano. Levanten la mano, bien alto, no lo dudo. Y si usted está aquí por primera vez, tranquilo, que no va a salir igual.
Amén. Dígale al que tiene al lado, la renovación no es una moda, es un modo de vida. No es una moda, es un modo de vida. Ojo, una moda es algo pasajero. Una moda es algo de apariencia. Una moda es algo superficial. Es una distracción, es algo momentáneo. Pero un modo, la palabra modo indica algo permanente, algo profundo. Indica una forma de vida que uno asume con profundas convicciones, algo en lo cual se persevera. La renovación carismática católica no es una moda, es un modo de vida. Y cuando la renovación carismática es un modo de vida y no una moda, no te vas, permaneces. Yo no entiendo, yo sé que eso solo pasa en Costa Rica, pero hay hermanos que dejan un cargo y se desaparecen. Era coordinador parroquial, coordinador diocesano, coordinador nacional, coordinador de tal ministerio, deja la coordinación. ¿Y qué se hizo el hermano? No sé, no sabemos. Eso no pasa en Paraguay. Bueno, gracias a Dios que no pasa en Paraguay, solo en Costa Rica. Oye bien, jóvenes, hermanos y hermanas, sobre todo jóvenes que son un tesoro en la renovación carismática católica, chicos, chicas que están acá, no sé si hay jóvenes servidores, líderes de la renovación, jóvenes que son un tesoro. La renovación carismática comenzó con jóvenes, y en la renovación, conforme avanzan los años, no es que nos volvemos viejos, no, simplemente vamos acumulando juventud, ¿sí? Juventud acumulada. Pero recuerdo que una vez le decía a los jóvenes: oigan, jóvenes, la renovación carismática católica, la renovación no es una etapa de la vida, es renovación en cada etapa de la vida. ¿Me doy a entender? La renovación no es una etapa de la vida. La renovación es, valga la redundancia, renovación en cada etapa de la vida. Un frescor, un rejuvenecimiento, una actualización de la gracia del Espíritu Santo. Hay que actualizarse. Esa es la clave en este tiempo. Dígale al que tiene al lado: hay que actualizarse. Es un tiempo de reiniciar. Agréguele, dígale: déjate resetear por el Espíritu Santo. Ustedes saben que resetear es actualizar el sistema de una computadora, de un celular, para que funcione mejor, para que se actualice. Hay que actualizarse en este tiempo. Hay que romper con el siempre se ha hecho así. Oiga bien, hermanos y hermanas. Decía el Papa Francisco que uno de los principales enemigos del Espíritu Santo es el siempre se ha hecho así. El siempre se ha hecho así nos cierra al espíritu de los hechos. El Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. El Papa Francisco se refiere a Dios en la Evangelii Gaudium, en el numeral 11, como la eterna novedad. Él es la eterna novedad, que no deja de renovarnos, que no deja de sorprendernos con su creatividad. Cuando digo que hay que romper con el siempre se ha hecho así, atención, no se sientan mal las personas que tienen muchos años en la renovación, para nada. No es que como se ha hecho antes no ha funcionado, para nada, para nada. Si tiene un hermano ahí de pelito blanco al lado,
Dígale, oiga, usted es un tesoro en la renovación. Sí, usted es un tesoro en la renovación carismática, católica. Amén. Claro. Era solo eso, hermano, solo eso era. Oigan bien. Me dicen si puedo continuar. Cuando digo que hay que romper con el siempre se ha hecho así, no quiere decir que lo anterior se ha hecho mal, para nada, para nada. Pero Dios va llevando la iglesia en etapas y la renovación también en etapas. Y hay momentos de la historia donde simplemente hay que renovarse. Amén. Y eso no es un asunto de edad, es un asunto del corazón. Miren, tengo la gracia de conocer al padre Diego Jaramillo, que muchos de ustedes lo han conocido, un ícono en la renovación carismática. Lo tuvimos la semana pasada. 90 años de edad, y es un hombre incansable en el espíritu. Y es un hombre que siempre está creando, que siempre está actualizándose, que siempre está proponiendo, impulsando proyectos, impulsando a otros. Recuerdo una vez que estaba en un encuentro y un sacerdote hablaba del padre Diego y decía, ustedes lo ven ahí con sus 80 y resto de años, hoy ya 90, y el padre Diego siempre está creando, siempre está inventando, siempre un nuevo proyecto, siempre hay algo nuevo. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo le sale. Decía este sacerdote, no es un asunto de edad, es un asunto de abrirse a la novedad del Espíritu Santo. Pero siempre hay más en el Señor. Me encanta un texto del libro de Josué, capítulo 13, versículo 1. Josué, capítulo 13, versículo 1, nos presenta la siguiente escena. Ustedes saben que Josué, según Éxodo 33:11, era aquel joven sirviente, discípulo, ayudante de Moisés. Y Josué, que inició su seguimiento de Dios, su servicio siendo joven, le tocó también siendo joven asumir el liderazgo del pueblo de Israel en una nueva etapa ante la muerte de Moisés, que fue la etapa de la conquista de la tierra prometida. Y en el capítulo 13 del libro de Josué, versículo 1, nos encontramos esta escena. Josué, en los capítulos anteriores, si leen el libro de Josué, ya habían realizado gran parte de la conquista de la tierra. Y Josué 13:1 dice, Josué era viejo y entrado en años. ¿Cómo era Josué? Y por lo que Dios le va a decir, yo supongo, es mi lectura personal, mi interpretación, una lectura personal. Yo supongo que Josué quizás estaba pensando, ya es hora de retirarme, ya es hora de jubilarme, ya hice lo que tenía que hacer, por lo que Dios le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice Josué 13:1, Josué era viejo y entrado en años, mas Yahvé Dios se le apareció y le dijo, Josué, ya sé que eres viejo y entrado en años, no se lo negó. Y le agregó, pero aún queda mucha tierra por conquistar. Wow. Vuelvo a ver al que tiene al lado un momento. Mírenlo bien, véalo bien. Y dígale, yo sé que eres viejo y entrado en años. Y agréguele, pero aún queda mucho por conquistar. Anímelo, convénzalo, aún queda mucho por conquistar. Aún queda más por alcanzar. Aún queda más por vivir en Dios, amén. En Dios siempre hay más por conocer, por alcanzar, por vivir. La renovación carismática, ser renovado, es vivir la renovación, valga la redundancia. Oiga bien, vivir la renovación constantemente.
Decirle al Espíritu Santo cada día, Espíritu Santo, esto se lo aprendí al Padre Diego. Decirle al Espíritu Santo, te necesito más que ayer y menos que mañana, cada día más. ¿Qué les parece? Diga conmigo, Espíritu Santo, te necesito más que ayer y menos que mañana, cada día más. Ahora, eso ya no. Algo, quiero ir más profundo, ¿no? Quiero ir más profundo un momento. Algo concreto para vivir la renovación carismática católica en esencia. ¿Qué mejores palabras que las de San Juan Pablo II? Hay muchas. El Papa Francisco también ha dicho palabras muy importantes, pero quiero tomar aquí de San Juan Pablo II. Yo creo que San Juan Pablo II marcó en la renovación su esencia, mucho, en su doctrina, en su enseñanza. Escuchen bien. Pregunto, ¿cuántos quieren ser carismáticos de verdad, en esencia, no? No de apariencia, no, en esencia. Bueno, oiga bien, dígale al que tiene al lado, la renovación carismática es una espiritualidad. Es una espiritualidad. ¿Qué significa eso? Oiga bien, una espiritualidad, nuestra espiritualidad es católica, somos cristianos católicos, amén. O sea, eucarísticos, marianos, católicos, fieles a la iglesia, bíblica. La espiritualidad, en la iglesia hay caminos de espiritualidad. Tenemos la espiritualidad franciscana, la espiritualidad dominica, los dominicos, carmelitana, ¿no? Los carmelitas, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y así hay tanta riqueza en la iglesia. Son formas de vivir la fe católica, de vivir la experiencia de Dios, pero todas conducen a lo mismo, al centro que es Cristo, Eucaristía, al centro que es la iglesia como madre y maestra. Todas son formas que enriquecen la iglesia. La renovación carismática católica es una corriente de gracia, sí, que va más allá de las estructuras, que va más allá de un movimiento. Un carismático es alguien que se abre a la presencia y acción del Espíritu Santo, que tiene la experiencia de Pentecostés en su vida. Es una espiritualidad. Y San Juan Pablo II la llamó así. Voy a leer estas palabras. Gracias al movimiento carismático, muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como una realidad viva y presente en su existencia cotidiana. Oigan bien esto, hermanos. Estas palabras de San Juan Pablo II fueron del 29 de mayo del 2004, en la Plaza de San Pedro, hablando de la renovación. Quiero repetirles, escúchelas. Son palabras sencillas y concretas. Gracias al movimiento carismático, muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y podríamos seguir ahí, matrimonios, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, han redescubierto Pentecostés como una realidad viva y presente en su existencia cotidiana. ¿En su existencia qué? La espiritualidad tiene que ver con cotidianidad. Lo que se vive aquí en un encuentro, en una asamblea, en un grupo, en un templo, se debe hacer evidente en la vida cotidiana. La espiritualidad tiene que ver con cotidianidad. La espiritualidad es el desarrollo de la vida de Dios en el ser humano integralmente. Para mí, la renovación carismática católica ha sido una espiritualidad que impregna toda mi vida, todas las dimensiones de mi vida. Es la vida en el Espíritu. ¿Y qué es la vida en el Espíritu? Dele vuelta a la frase solamente. Es el Espíritu en la vida. El Espíritu en la vida matrimonial, familiar,
académica, laboral, afectiva, recreativa, social, en la vida integral, guiando, conduciendo, animando, santificando, fortaleciendo, levantando, asistiendo. Eso es la espiritualidad. En la renovación carismática, la vida en el espíritu en la vida. No se es carismático solo cuando se tiene un micrófono al frente, solo en la asamblea, en el grupo. Se trata de cotidianidad y es la espiritualidad de Pentecostés. ¿Cuál es la espiritualidad de la renovación? La espiritualidad de Pentecostés. ¿Qué es la espiritualidad de Pentecostés? Para aterrizarlo en cosas concretas para nuestra vida y fortalecer y renovar hoy en este día nuestra identidad como Renovación Carismática Católica del Paraguay, como servidores. Amén. Porque si ustedes no lo tienen claro, hermanos y hermanas, ¿cómo lo van a transmitir a las personas en sus asambleas, en sus grupos, en la evangelización? ¿Cómo? Y lo carismático, decía el padre Emiliano Tardif, se extiende por el contagio. Por el contagio, es decir, lo que arde en ti quema a otros. Se nota, se extiende por el contagio, como una llama que va encendiendo otras llamas. Es importante tener esto claro, lo voy a resumir. ¿De acuerdo? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Lo voy a resumir, voy a leerles acá unas palabras de San Juan Pablo II también, del 29 de mayo del 2004. Atención, sigue diciendo San Juan Pablo II: deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en la iglesia como, y al menos 5 cosas. 1, como empuje renovado. Número 1, empuje renovado de oración. Número 2, de oración. Número 3, de santidad. Número 4, de comunión. Y número 5, de anuncio. Trato de explicarlo con palabras sencillas. San Juan Pablo II dice que la espiritualidad de Pentecostés es vivir un empuje renovado del Espíritu, de oración, santidad, comunión y anuncio. Y esto define lo que es vivir la renovación como un estilo de vida diario, cotidiano, donde te encuentres. Número 1, un empuje renovado. Vivir la espiritualidad de Pentecostés es vivir el día a día el empuje del Espíritu. ¿Qué significa esto? Empujar es hacer fuerza a una cosa para moverla. El Espíritu Santo es fuerza que mueve. El Espíritu Santo es movimiento. Por eso decía el cardenal Suenens, más que un movimiento de la iglesia, es iglesia en movimiento. No nos deja quietos, impulsa, mueve, no nos deja inmóviles. Él es Señor y dador de vida, y donde hay vida, hay dinamismo, hay movimiento. Y eso es lo que vemos en Pentecostés. En Pentecostés, en Hechos 2, lo que vemos es que reciben el poder de lo alto, que los pone en camino, que los pone en movimiento, que los hace entrar en salida, predicar, evangelizar, orar por los enfermos, que salen sin miedo. Porque en Pentecostés, no me malentiendan, menos el Padre, ¿verdad? En Pentecostés los apóstoles, oiga bien, no recibieron un plan pastoral. Se hubieran vuelto locos. En Pentecostés recibieron el poder de lo alto. Por supuesto, los planes pastorales son importantes, pero ¿de qué sirven los métodos y el lenguaje si falta el ardor en la evangelización? Primero, la espiritualidad de Pentecostés número 1 es vivir el empuje del Espíritu. ¿Qué es?
A ver, dígalo fuerte. Oiga bien, el Papa Francisco dice en una exhortación llamada Alegres y regocíjense, que ya he citado en algunos momentos en el numeral 133. Me encanta lo que dice ahí. Numeral 133 de la exhortación Alegres y regocíjense. Dice el Papa Francisco: necesitamos el empuje del Espíritu. ¿Qué necesitamos? Ojo, para no ser paralizados por el miedo y el cálculo excesivo. Wow, me encanta eso. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo excesivo. El miedo paraliza y el cálculo excesivo paraliza. Hay gente que lo quiere tener todo fríamente calculado para servirle al Señor. Y el que lo quiere tener todo fríamente calculado no arderá en el fuego del Espíritu. Déjate mover por el empuje del Espíritu. Hay que arriesgar en este tiempo. El Señor nos quiere usar a todos. Amén. El Señor nos quiere usar a todos. Hay que arriesgar. Eso se llama parresía, valentía misionera. Yo no sé si a usted lo han empujado. Cuando el Papa dice que la espiritualidad pentecostés es vivir el empuje del Espíritu. ¿Alguno aquí ha tenido la experiencia? Yo recuerdo de niño que me daba miedo el agua, la piscina. Y que un día, después de un partido de fútbol, estaba junto a una piscina y vino alguien y me empujó. Y ahí perdí el miedo. Eso es lo que hace el Espíritu. Te empuja. Recuerdo una vez que estábamos allá en unas montañas de Costa Rica y acepté ir a uno de esos deportes extremos. Y no sé si han visto de un deporte, no recuerdo cómo le llaman, que se tiran de un puente. Pero no era un puente, era un árbol. En Costa Rica hay unos árboles selváticos que son como de yo no sé cuántos metros de altura, parece un edificio, y eran desde lo alto de un árbol, parecido a ese deporte. Yo, muy valiente, dije que sí. Y cuando me paro en la orilla y veo esa altura, yo dije, ya no quiero. Ya no, yo no quería ya. Pero el encargado estaba detrás mío y me escuchó. Yo le dije, ya no quiero, no, quíteme esto, ¿verdad? Y me dijo, no hay vuelta atrás. Ya que está aquí. Y me empujó, el desgraciado me empujó. Dígale al que tiene al lado, déjate empujar por el Espíritu Santo. Déjate empujar por el Espíritu Santo. Número 2, empuje renovado. 2, dice el Papa Juan Pablo II, de oración. Ojo, hermanos, atención a esto. Estamos hablando de la espiritualidad de Pentecostés, de la espiritualidad de la renovación, de lo que es vivir la renovación en el día a día. Amén. Segundo, dice el Papa, de oración. Ojo, yo creo que algo que distingue a un servidor carismático es que ora. Es que lo que distingue a un renovado es que ora. Así de sencillo. Que tiene una vida de oración. Que tiene una relación con el Padre. Que ora. Hay oración personal. Hay relación con Dios. Pregunto, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Hay intimidad con Él? El Espíritu Santo no tiene preferidos, tiene íntimos. Y tú estás llamado a la intimidad con el Espíritu Santo. La renovación carismática católica ha sido para mí una escuela de oración. Yo recuerdo cuando iniciaba en el 98 que nos enseñaron a orar y había un librito que se utilizaba, no sé si aquí lo conocen, que se llamaba La Hora Milagrosa, de Linda Sugar, y enseñaba cómo orar en la renovación. Y en la renovación me han enseñado a alabar a Dios, me han enseñado a interceder, a escuchar al Señor también, me han enseñado a orar con las Escrituras, a orar al Espíritu Santo. La renovación carismática católica me ha enseñado a orar por los enfermos. Me ha enseñado la oración.
Dice el Padre, aprendimos a hacer la lectio divina, que es una oración maravillosa con escritura saboreada, ya no mecánicamente. La renovación ha sido una escuela de oración. Y un verdadero carismático es uno que ora, que no desaprovecha la oportunidad para orar por los demás, para interceder, para orar por los enfermos en el día a día. Fíjense que yo me he hecho ese propósito, no desaprovechar la oportunidad para orar por alguien, si el momento lo permite, en cualquier lugar, en una casa, en el aeropuerto, en el parque, en el bus. Claro, siempre con la libertad de cada persona. Siempre le pregunto, ¿quieres que ore por ti? ¿Por qué quieres que ore? Y he visto milagros ahí en la casa, con el vecino, orando por un enfermo, por un familiar. Recuerdo una vez en noviembre del 2020 que estábamos en mi casa, estaba lo más